Jóvenes señoritas, buenas noches. Vamos a empezar con lo que estamos hablando. Bueno, ya es un nuevo capítulo, ¿no? Les comentaba y les decía que, bueno, ya son unos capítulos cortos lo que nos queda, ¿no? Ya para esta última fase, la anterior hemos hecho bueno, hasta la anterior hemos dado exámenes, ¿no? Que eran las generadores de funciones, ¿no ves? Las señales. Bueno, ahora vamos a hacer un nuevo capítulo que es el analizador de espectros, ¿ya? Lo vamos a hacer hoy y mañana. En la espacial, ¿no? El capítulo 7, el analizador de espectros. Ya, pues, no es espectros, eso es de lo que conocemos, ¿no? O sea, no esto no puedo decir, 19. No, ya. Aunque está relacionado un poco eso de los espectros, ¿no? Supuestamente, dentro de la metafísica, espectros se relacionan a seres, qué sé yo, a almas, fantasmas, ¿no? Como espectros. Para nosotros en la electrónica el espectro en realidad son las ondas, ¿no? Que están a una determinada frecuencia, ya las señales. Sí, tendría relación, ¿no? Por ejemplo, es común ver a los del ATT queriendo pescar frecuencias piratas, ¿no? Radios piratas. Están ahí en la calle con sus generadores de espectros, ¿ya? Entonces, con ese generador de espectro lo que están haciendo es ubicar señales a una determinada frecuencia. Y ahí pueden determinar si es pirata o no, ¿no? O sea, es legal, ¿no? Si es pirata. Entonces, y ahí pescan, o sea, un espectro, ya en este caso es una onda. La onda nosotros no lo podemos ver, ¿no? Se la puede medir, pero no la podemos ver. Sí, tienes relación, ¿no? Los espectros que dicen de la metafísica. Entonces, los LATT utilizan harto de estos equipos para detectar frecuencias. Están transmitiendo una radio pirata de alguna frecuencia no autorizada. Entonces ahí lo detectan a la onda que está transmitiendo y lo siguen, hacen una especie de triangulación y ubican desde dónde está transmitiendo, ¿no? Así es como ubican a las frecuencias, a las radios piratas, ¿no? Tienes razón. Bueno, vamos a hacer análisis de señal o analizadores de señal o espectros, ¿ya? Entonces, analizar una señal es extraer información, eso es lo que siempre hemos querido, ¿no? La señal de continua, que hacemos es extraer información. De la señal alterna, lo que sacamos es su información, su frecuencia, periodo, amplitud, ¿no? Es lo que siempre hemos hecho de la señal. Nosotros decimos aquí, analizar una señal es extraer información de la misma, ya sea en el dominio del tiempo, frecuencia. ¿No? Ya hemos hablado también que hay dominios del tiempo y la frecuencia, ¿no? Ahora, existen diversos tipos de ondas. Ya sabemos que hay, por ejemplo, las ondas periódicas, las que se repiten cada intervalo de tiempo. Las no periódicas, esas obviamente no se repiten. Deterministas, estocásticas, las estocásticas son las aleatorias, ¿no? Las randómicas, etcétera. O sea, hay varios tipos de ondas. ¿Ya? Eh, Ahora, nosotros hemos visto el osciloscopio. Entonces, recordemos que el osciloscopio lo que se le ha hecho es hacernos conocer las características de la señal con respecto al tiempo, ¿ya? El osciloscopio trabaja con respecto al tiempo. Todo lo que es en el tiempo nos muestra el osciloscopio, ¿no ve? Eso es muy importante hacerlo resaltar, ¿no ve? Con respecto al tiempo. Y en el dominio del tiempo vemos las señales en el osciloscopio, ¿no ve? Y obtenemos ¿qué? Características tales como la forma de la señal, si es periódica, digo, si es senoidal, si es diente de sierra, ¿no ve? También podemos determinar con el osciloscopio la amplitud, ¿no ve? Osciloscopio, entonces. La amplitud, ¿ve? Qué tan alto es la onda, ¿no? De pico a pico, todo el valor eficaz. Su fase, ¿no ve? El ángulo que forma. Y su evolución en el tiempo, a lo largo del tiempo, ¿cómo va? ¿No ve? Si se estabiliza, crece, se amortigua, qué sé yo, ¿no? Su evolución en el tiempo, desfase con otra señal, etcétera. Todo eso me muestra el osciloscopio. Es interesante, ¿no? Todo eso me muestra el osciloscopio.
pero aquí lo he resaltado con respecto al tiempo. Jesús. Ahora, si se trabaja con señales periódicas y se quiere conocer los componentes en la frecuencia de las mismas, ¿ya? Y, bueno, y sus niveles de potencia. Esto, por ejemplo, los niveles de potencia no me brinda el osciloscopio, ¿no ve? Tampoco su diagrama en frecuencia, tampoco me brinda eso, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos, el osciloscopio ya no es suficiente, ¿no? Cuando quiero conocer el nivel de potencia, por ejemplo, es muy importante en las telecomunicaciones para determinar em, cómo está, o sea, la señal, ¿no? La señal. Les decía, ¿no? La ATT, por ejemplo, siempre busca señales piratas, redes piratas, ¿no? Y frecuencia no autorizada. Pues el nivel de potencia siempre está relacionado con la distancia, eh, la forma en la que la onda llega, ¿no ve? Siempre buscamos un buen nivel de potencia. Entonces, les decía que en estos casos ya no, el osciloscopio ya no puede medir estas señales. Para eso se necesitan los analizadores de espectro, tanto analógicos como digitales. Yo me acuerdo, yo he egresado el año 2000, ¿ya? Y ese año hemos hecho había como un requerimiento. O sea, queríamos analizadores de espectro, hablar de telecomunicaciones, ¿no? Y no sé por qué será que supuestamente no teníamos plata, ¿no? O sea, la carrera no tenía plata. Ahora que me pongo a pensar, creo que de esta vez ya había IDH, ¿no? IDH es el impuesto a los hidrocarburos. Todas las universidades tienen. Y una vez el viceministro de presupuesto salía en la tele y decía, las universidades no gastan su plata de IDH, ahí está guardado. Y era cierto, ¿no? Los de la UPEA, por ejemplo, son los que más han aprovechado su IDH, han comprado todo, ¿no? Infraestructura por otro lado, se han comprado laboratorios, se han equipado. No sé por qué en la facultad casi no hemos hecho eso. Lo mucho que hemos hecho es construir en Cotacote el instituto, ¿no? Y bueno, con todo se han hecho ahí. Eso se ha hecho con recursos IDH. Pues los recursos IDH era para equipar laboratorios, ¿no? Pero no sé si esa vez habrá habido, ¿no? Los recursos IDH. La crisis nosotros hemos hecho una banca, una asamblea hemos aprobado a 20 pesos, algo así hemos dado. Y la cosa era comprar un analizador de espectro. Y hemos comprado. Al ver comisión, ¿no? Ya estaba egresando ya. Entonces, no era mi vaca, pero nunca he utilizado este analizador de espectro. Supongo que debe seguir en la casera. 20 años. Debe ser un analógico, supongo. Debe estar en la casera. Sería interesante que lo utilicen, ¿no? En otras materias seguramente lo van a, no sé si en estas con el docente laboratorio lo utilizarán, pero en otras materias más adelante seguramente lo van a hacer, ¿no? Los analizadores de espectro. Entonces hay tanto analógicos como digitales. Supongo que nosotros hemos debido comprar el analógico, pero no debido haber todavía, o el digital debe ser muy caro. No debí comprar el analógico. Ahora, toda señal periódica, ya, a ver, ¿cuál es el principio de funcionamiento de los sensores de espectro? ¿Se han dado cuenta que en esta materia estamos viendo cómo funciona el instrumento y cuál es su principio de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona, cómo es que detecta a una señal el analizador de espectro? Esto se basa en la serie de Fourier. Ustedes no han visto esto en la materia de transformadas, ¿no ve? Que por ahí están viendo, creo que es de cuarto, ¿no? Toda señal, pero lo que nos han enseñado en esa materia, que es que toda señal periódica se puede descomponer como una suma de ondas senoidales. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Cualquier señal se puede descomponer en una suma de ondas senoidales, cuyas amplitudes y frecuencias son obtenidas a partir de la serie de Fourier. Interesante, es como cuando se han hecho series, si los funciones diferenciales han mostrado, toda función e a la x, seno de x, coseno de x se descompone como un conjunto de polinomios, ¿no? O sea, su serie, su equivalente. De a la x, su serie es sumatoria de x a la n, sumatoria de factorial. O sea, podemos descomponer en un conjunto de polinomios toda función.
Ahora me dice aquí que toda función periódica podemos representarlo por la serie de Fourier. Y la serie de Fourier lo que nos muestra son señales senoidales. Esta era la fórmula, ¿no ves? De la serie de Fourier. O sea, toda función f de x, aquí está, ¿no? Me dice f de x que puede eh, eh, descomponerse como a cero medios más la sumatoria n coseno de n pi x sobre L. Y ¿cómo hay este A0, este AN y este BN? Aquí están las fórmulas, ¿no? C es 1 sobre L, integral de menos L, todo eso, ¿no? AN lo mismo, y el BN lo mismo, 1 sobre L, este es por coseno por seno. Entonces, este es el principio del generador de espectros, ¿no? Lo que hace es cualquier señal lo descompone como funciones seno, y a partir de eso es donde va a determinar su frecuencia. A ver, vamos a hacer un ensayito teórico, ¿ya? Vamos a hacer un ensayito teórico para ver más o menos lo que les digo, ¿no? A ver, la serie de Fourier es esto, ¿no? Vamos a poner la serie de Fourier. Ahí más o menos se van a dar cuenta y van a entender mejor cómo es que funciona este aparatito, ¿no? La serie de Fourier es esto. Una función. A cero medios era, ¿no ve? Más. A cero medios más la sumatoria de se quiere vale 1 hasta infinito. N coseno me pide x sobre sumatoria tiene vale 1 hasta infinito. Poder ser n pi x sobre L, ¿vale? Más, veamos, la sumatoria de este aquí en un hasta infinito bn, lo mismo, pero con el seno, ¿no? Entonces, toda función lo podemos expresar con funciones seno, todas. Vamos a buscar incluso las constantes, todo, ¿no? Y eso es lo que aprovecha el generador de espectros, ¿no? Eso es, no seno es esto. Esto es, ¿no? No, vamos a llamar ecuación 1. Por ejemplo, podemos representar cualquier señal. Voy a representar una señal rampa, ¿ya? Representar en serie de Fourier, lo voy a poner, una señal rampa. En serie de Fourier. Y ahí vamos a ir viendo cómo es que esta señal, el generador de espectros, lo descompone. Una rampa hemos dicho, ¿no? X. Que sea entre menos pi y pi. Algo así es esto, ¿no? Vamos a ver. Así, ¿no ves? ¿Qué hicimos entonces? Una señal rampa, ¿no? Ya. Vamos a obtener ahora cada uno de estos, ¿no ves? Para sub 0. Esta recta lo vamos a descomponer con una sumatoria, esta rampa lo vamos a componer con una pura suma de cosenos y senos, para sub 0. Para sub 0. A sub 0 tenía, aquí estaba, ¿no? 1 sobre L, este es el periodo, ¿no? Menos L a L de f de x.
1 sobre L. L es el periodo, ¿no? Menos L de X, ¿no? Bueno, entonces esto va a ser A sub 0. El periodo es 2pi, ¿no? Sí. Pues, no, bueno, L en realidad es pi nomás, ¿no? No es el periodo, esto es pi nomás. Aquí es pi menos pi. Es un solo L, y L es pi nomás, ¿no? Pi nomás. De menos pi, pi. F de X es X. Integramos, la integral de esto es simplemente X al cuadrado medio, ¿no ve? ¿De dónde a dónde? De menos pi a pi. No digo que nos va a dar cero, ¿no? Ah, pues, si fijan, la integral es el área, ¿no ve? Esta área más esta área se compensa. La suma de este positivo a este negativo es cero. Evaluando, digamos. En lugar de X, pi al cuadrado, menos en lugar de X, menos pi al cuadrado. Todo número negativo elevado a una potencia par es positivo, ¿no? Número lógico, ¿no? Cero, ¿no? Todo así. No, lógico. Espérate. Ahora vamos a obtener a n, ¿ya? A n. Tengo la formulita para eso, ¿no? Estamos jugando con un par de series que pudieran debido a ser, es decir, en la materia de transformar las redes, ¿no? Entonces llevar antes el ingeniero lo usaba esa materia, ahora el ingeniero Valencia. Esto queda. A n. Entonces, aquí tengo mi fórmula, ¿no? A n es 1 sobre L parecido a esto. Ya es lo mismo, solamente hay un coseno más, no aumentamos, ¿no? Vean, coseno. Para n, el formulita nomás, por 1 sobre L igual que el otro, integral de menos L a L, ¿no? F de X era, ¿no? Y ahora lo aumentamos el coseno, no, N pi X era, ¿no? N pi X sobre y pasamos, ¿no? Bueno, el N es una constante, ¿no? Es una variable de la sumatoria, así que para la integral es una constante. 1 sobre pi eres. Integral de menos pi, ya, f de x coseno n pi de x sobre L, que sería pi, ¿no? Bueno, se va los pis, ¿no? Esto voy a resolverlo por el método por partes, ¿no? No es un polinomio multiplicado por la función, se hace por partes, ¿no? Partes, ¿no? U es X, ¿no?
Y diferencial de B es el coseno de n de x. Por ver, uno derivamos y el otro integramos, ¿eh? La integral de esto es el seno de n de x, ¿eh? Sobre n sería, ¿no? ¿Ya? O 1 a la n. Entonces, esto va a ser así, ¿no? Y aplicando el método por partes. Ahí. U por B, ¿no ve? Bueno, este es 1 sobre pi. U por B. X por sen de n sobre x sobre n. De menos pi a pi. Menos B por el diferencial de U. Menos B por el diferencial de U, ¿no? El B aquí tiene 1 sobre n, lo podemos botar para allá. B por el diferencial de U, ¿no? Listo, es literal directa, ¿no? Esto va a estar así. En lugar de X, pi, ¿no ve? El 1 sobre n lo voy a dejar tener por ahí. Tendría que ser pi por el seno de n veces pi. Menos, en lugar de X, menos pi por el seno de n veces menos pi. Así tendría que ser, ¿no? Cerramos. Menos 1 sobre n, la integral del seno menos coseno. Y otra vez sobre n. Bueno, esto va a ser de menos pi a pi, ¿no? Seno de n veces pi es cero, ¿no? A ver, si n vale cero, seno de cero es cero. Si n vale uno, seno de pi 180 es cero. Si n vale 2, seno de 2 pi es cero. O sea, toda la bit de esto va a ser cero, ¿no? Por un lado, que ya lo liquidaremos nomás. Este negativo puedo sacarlo fuera de la integral, ¿no? Bueno, vamos a aplicar en ambos casos ya la identidad. Es una identidad de la función impar, ¿no ves? ¿No? Vamos a enseñar el preja, ¿no ves? Seno de menos a es menos seno de a. Y en el caso del coseno de menos a, se pierde el signo, ¿no ves? Coseno de a nomás. Puede hacer la prueba ustedes en sus calculadores. Seno de menos 30 grados, pónganle, les va a dar menos un medio. Coseno de menos 60 les va a dar un medio. Coseno de 60, un medio. O sea, como si el signo no influyera en nada. Eso es por la característica de la función par, ¿no? Bueno, entonces aquí tendríamos a n es 1 sobre pi. Menos por menos más, este menos va a salir, ¿no? Menos pi nomás va a ser entonces por el seno de n veces pi. También se va a hacer cero, ¿no? Pero este negativo, influye, ¿no? Menos, menos, más 1 sobre n cuadrado, ¿no? Coseno de n veces pi menos, en lugar de x, menos pi. Coseno de n por menos pi. Ahora, coseno de n veces pi alterna. Si n vale cero es uno. Si n vale uno es menos uno. Más uno menos uno más uno menos uno. Pero veamos, aquí el coseno de negativo se pierde, ¿no? Así que esto va a ser nomás como conocemos.
0 tenemos que dar esto. Ya. 1 sobre n, seno de n pi. Pues el signo chao, ¿no? O sea, se absorbe ahí. ¿Sí? Los dos se van, ¿no? 0, ¿verdad? ¿No? Chao, ¿no? 0, entonces a n vale 0, ¿no? Listo. Vamos ahora para Bn, ¿ya? Hemos hecho aquí para a n, ahora vamos a hacer para Bn. N vale 0. Para Bn, ¿eh? Tengo la formulita que en realidad es lo mismo, ¿no? Esto solamente cambia en lugar de coseno, seno, ¿no? No importa la fórmula. De aquí, sí. Mismo. No, 1 sobre pi integral menos pi, f de x es x por el seno de n veces pi de x en lugar de l pi. ¿Cómo te va a entender, no? No hay que hacer por partes, pero lo voy a hacer directo esto, ¿ya? X por el seno de n de x. Integrando por partes, diremos. Estamos en esto. Integrando por partes, ya vamos a ponerlo bien, ¿eh? Como que este sí me va a dar función, ¿no? Si este hace cero, no tendría sentido. El A0 es hecho cero. El AN es hecho cero. Este no tendría que dar cero, ¿no? ¿Ya? No, o sea. Eso bien, entonces va a ser por partes, 1 sobre pi, U por B. U va a ser X, ¿no? B va a ser el menos el coseno. Entonces sería así, ¿no? Menos coseno de n sobre X sobre n, ¿no ves? Es integral definida. Menos pi a pi. Menos pi a pi. Menos b por el diferencial de u. El diferencial de u es menos 1 sobre n, ¿no? Con el menos a volver más 1 sobre n integral de menos pi. ¿De quién sería la integral del seno? Es el coseno, ¿no? Coseno de n de x. 1 sobre n ya lo he sentado. Y el diferencial de x, diferencial de u es diferencial de x. Así tendría que ser. Evaluamos esto, como siempre, entonces va a quedar de la siguiente forma. Menos 1 sobre n, en lugar de x pi, por coseno de n veces pi. Menos, en lugar de x, menos pi, porque si no lo ha dejado fuera, ¿no? Por coseno de n menos pi, ¿ya? Más 1 sobre n, la integral del coseno, el seno, ¿no ve? Sobre n, ¿ya?
Entonces, el signo se va a hacer absorber, ya sabemos, ¿no? Bueno, pi por el coseno de n veces pi. Menos por menos más pi, si un nativo se desaparece porque el coseno es una función par. ¿No? Bueno, menos seno de menos n veces pi. Seno de n veces pi es cero, ya os he dicho, ¿no ves? Si n vale cero, seno de cero es cero. Si n vale uno, seno de pi es cero. Si n vale 2, seno de 2 pi es cero. O sea, siempre se va a hacer cero, igual es. Esto ahorita lo vamos a hacer. Son lo mismo, ¿no? Entonces nos va a dar 2 pi. Esto va a ser así. Lo mismo, 2, ¿no? Así sería esto, ¿no? Ya estaría, ¿no? O sea, Bn nos va a dar menos 2 sobre n por el coseno de n veces pi. Pero, diremos, ya. Pues decía, el coseno, cuando n vale cero, coseno de cero es uno. Cuando n vale uno, coseno de pi, o sea, de 180 grados menos uno. Cuando n vale 2, coseno de 2 pi es cero. Cuando n vale 3, y así va alternando. Podemos colocar que el coseno de n pi va a ser menos uno a la n. Si n vale cero, positivo. Si n vale 1, así va alternando los signos, ¿no? Entonces, con eso ya estaría el Bn, ¿no? Mm, sí. Entonces, esto podemos ponerlo así. Menos, este negativo puedo agruparlo, ¿no? Así, menos uno por 2 a la sobre n, es lo mismo, ¿no? Y esto vale menos uno a la e. Para volverlo uno solo, ¿no? O sea, bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Eso va a ser 2 sobre n por menos uno a la n más uno. Ya está. Bueno, ya está. B sub n. Ahora vamos a reemplazar esto en uno. Se acuerdan de uno, ¿no? Reemplazando en uno. Y ya, ¿no? Entonces, ¿qué está? F de X será sub cero medios, todo esto, ¿no? Este sub cero es cero, ¿no ve? Luego esta n también es cero. Esto nomás nos quedaría, ¿no ve? Cero más cero, así lo vamos a poner. F de X, que en realidad era X, es cero medios, ¿no? Más cero, más la sumatoria desde que n vale uno hasta infinito de B sub n era, ¿no? 2 sub n menos uno a la n más uno. Por el segundo era el cero. Entonces f de x dice que se puede representar así.
X nomás, ¿no? La función X se puede representar, o sea, la señal rampa X se puede representar por todo este conjunto. Mostrar lo siguiente. Pero lo que se quiere mostrar es cómo trabaja el generador de espectros, ¿no? El generador de espectros lo que busca es los periodos de las funciones trigonométricas. Entonces, de la señal rampa, ¿cómo lo va a detectar? Lo vamos a hacer correr esto, ¿ya? Vamos a tomar, no sé, un par de términos. Desarrollando, diremos. X entonces había valido. Cuando n vale uno más uno 2, ¿no ve? El 2 lo voy a dejar afuera, ¿ya? Cuando n vale uno más uno 2 positivo, ¿no? Uno nomás. Seno de X, ¿está bien? Menos sería, ¿no ve? Para cuando n vale 2 2 más uno 3 negativo. 2 ya lo he sacado. 3 sería esto, ¿no ve? Un tercio. Ah, no, 2 estoy, ¿no? Un medio. En lugar de n 2 seno de 12. Cuando n vale 3 3 más uno 4 un número negativo elevado a una potencia par positivo. Entonces, afuera, esto era 3, ¿no ve? Un tercio. Seno de 3x. Cuando n vale 4 negativo, ¿no ve? Un cuarto seno de 4x. Y así sucesivamente, ¿no ve? Más un quinto seno de 5x. Menos un sexto seno de 6x. Y así, ¿no? ¿Cuántas son hasta aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Funciones trigonométricas. ¿Cómo lo podemos demostrar esto? Lo vamos a graficar, ¿ya? Con un, ¿cómo se llama esto? Un GeoGebra. GeoGebra. Bueno, entonces, ¿cómo es lo que la serie de Fourier nos descompone, no? ¿Cómo que será este, no? Ya. Ya. A ver, vamos a empezar. ¿Cuál es mi primer término? 2 seno de X. 2 seno de X, ¿ya? 2 2 sin de X, ¿no? Sin de X. Ya, este es el seno de X. Luego es menos un medio seno de 2x, ¿no? Es como que comparé. Eh, Dos en la, dos abre, ¿no? ¿No? Menos un medio, ¿no? Sin de 2x. Bueno, aquí adelante hay que poner un 2, ¿no? Bien, ahí ya más o menos, ¿no? Luego tengo que ponerlo más un tercio, era, ¿no ve? Más un tercio seno de 3x. Más un tercio de 3x. Pues ya, más o menos. Menos un cuarto, ¿no ve?
menos un cuarto. Seno de 4x. Ahí, ya, más o menos. Queremos entre menos pi, ¿no ves? Ahorita lo voy a mostrar. Yo quiero desde un valor de menos pi a pi. Fíjense que ya está tendiendo a ser z. Aquí voy por otra entrada, ¿ya? Lo que yo quiero hallar es x, ¿no ve? ¿Ve? Este x. Voy a ponerlo, ¿sí? Bueno, bueno, ¿sí? A ver, ¿cómo es esto? No, no. Aquí. Mm. Ya. Vamos aquí. Para que se muestre mejor, ¿no ve? Esta es esta. ¿Se dan cuenta que ya la función seno en ese periodo ya está como que tendiendo a eso? ¿A dónde estamos? Ya estoy en un tercio, ¿no ve? Seno de 3x menos un cuarto seno de 4x. Y vamos poniendo más, ¿ya? O sea, es hasta el infinito, ¿no ve? Seguramente con muchos más términos sin, de 5x, ¿no ve? Voy a seguir, ¿ya? Menos un sexto sin de 6x. Más un séptimo, ay caramba, sin de 6x. Más un séptimo sin de 7x. Está ahí, ya casi, ¿no? Ya casi. Este lo tomaremos. Una captura, ¿ya? Por ahí que se... Pi es 3.14 más o menos, ¿no? Sí, sí lo tomaremos. 3.14, ¿no? ¿No? ¿Y qué tomó? ¿Cuántos términos se tomó? Pues desde el 7 llegado, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tomando 7 términos, digamos, ¿no? Y es casi, ¿no? Ya, o sea, se han dado cuenta que sumando pura función de seno estoy construyendo la recta. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es que esta recta, tomando, aquí tomo una, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el seno de 7 llegado aquí en mi álgebra, del seno de 7 llegado. Entonces, quiere decir que si tomo más términos, hasta infinitos términos, prácticamente la suma de todas estas funciones trigonométricas se va a volver una recta. Entonces, ¿qué he logrado? Que una función ramp, en este caso, se componga, se haga de la suma de diferentes funciones. Para estas funciones, cada una tiene un periodo, ¿no ve? Un periodo, una frecuencia diferente. Eso es lo que entonces, lo que el generador de espectros es descomponer una función cualquiera en función de seno o coseno, y a eso es donde le pesca su frecuencia, ¿no? ¿Ya? Voy a mostrarles para que veamos, ¿no? Cómo es que funciona este dispositivo utilizando la serie de Fourier. Tomando 7 funciones que puede observar como la suma de funciones trigonométricas, senoidales más bien, ¿ya? Conforma la recta, ¿eh? Conforma la recta. Bueno, entonces ya nos ubicamos más o menos cómo es el principio entonces de esto, ¿no? Cómo se construye, ¿no?
Entonces, continuamos con lo que estábamos hecho como un paréntesis, ¿no? Para más o menos ver eh, cómo es el comportamiento de esto, ¿no? O sea, para que el generador de espectro, en cierta forma, nos muestre, o determinemos por qué nos muestra frecuencias, ¿no? Por eso decimos aquí que se denomina espectro de frecuencias de una señal a esta descomposición. ¿Ya? Entonces se denomina espectro de frecuencias de una señal a esta descomposición que hemos hecho. Con las funciones seno nos va a mostrar puro un espectro de puras frecuencias de la función seno que componen esa función RAM. Ahora, la forma de representar gráficamente este espectro es mediante los clásicos ejes de coordenadas, ¿no ve? Asignando el valor de las frecuencias al eje de abscisas y dibujando la amplitud de los mismos en el eje de lo que he hecho yo ahorita, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Cómo se presenta la descomposición? Ahora, si la complejidad de la señal va en aumento, el cálculo de la serie de Fourier se va haciendo más y más difícil y tedioso. Ahorita he hecho una X, ¿has visto? Retardado. ¿Qué tal si ya la señal es más complicada? Ucha, hacer un integral de, no sé, x al cuadrado, algo más difícil por la función seno, nos vamos a complicar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para evitar este esfuerzo, dice, y facilitar la representación del espectro de frecuencias de cualquier señal, se crearon los analizadores de espectro, los analizadores de Fourier y los analizadores de Hall. Entonces, precisamente para evitar el trabajo que yo he hecho es que se ha creado esto, ¿no? No solo a los analizadores de espectro, sino también los analizadores de Fourier y los analizadores de onda. Habría que verlos, ¿no? ¿Cómo serán esos? Deben ser herramientas, ¿no? Los analizadores de Fourier, los analizadores de onda. La verdad no lo he visto. No he podido tener la oportunidad de estudiarlos. Lo voy a estudiar en algún momento. Para aclarar mejor este concepto, nos dice, supongamos que se tiene dos señales de sonido. ¿Ya? Porque también el tema de la acústica es toda una ciencia, ¿no? Hay una carrera, ¿no? Ingeniería en sonido. Van a abrir eso, tengo entendido, como maestría, creo, como programa en la carrera, ¿no? No, diplomado está bien, ¿no? Maestría, bueno, sonido y algo más tendría que ser, ¿no? Multimedia, que ingeniería multimedia, dice, ¿no? Bueno, supongo que tendrá sus ventajas, claro. La parte del sonido es una área interesante, ¿no? Entonces dice, se tiene dos señales de sonido, los cuales claramente se distinguen porque van a diferentes frecuencias. O sea, ustedes saben que cuando viene un conjunto de sonidos, nosotros vienen a diferentes frecuencias, el bajo, el medio, el alto, no sé, viene a diferentes frecuencias. Y esa combinación es lo que en cierta forma es agradable a nuestro oído, ¿no? Pero si no hay una buena combinación, o sea, no trabajan bien los filtros, hay una acople de señales, y es un ruido molestoso, ¿no? Pues todos queremos siempre un buen sonido. Está relación con esto, ¿no? Con los aspectos. Así más o menos, ¿no? Esto es, digamos, un parlante que emite diferentes sonidos a diferentes frecuencias. Ahí está. Podemos hacer la medida de esto. Se puede medir, ¿no? Los sonidos. Medimos, vemos sus ondas, no sé, los agudos, los altos, van a diferentes frecuencias. Para los que estudian ingeniería en sonido también debe haber técnicas para que no haya acoplamiento, cuál es lo óptimo, ¿no? La forma lo deben ver eso. Bueno. Entonces, mientras más señales se tenga, la onda generada es una onda que es el producto de las sumas de todas las ondas con distintas frecuencias. O sea, viene una señal aguda, un canto, una guitarra, un bombo, qué sé yo, y toditas van sumándose, ¿no? Todas tienen distintas frecuencias. Si bien cada sonido es una onda periódica simétrica, pero al sumarse con otro sonido, o sea, con otra onda, ya se va distorsionando, ¿no? Se vuelve una forma bastante asimétrica, algo así, ¿no? Entonces, ya viene el sonido, ¿no? Bastante asimétrico. Entonces, si a esto yo le aplico la transformada de Fourier, ¿qué voy a hacer?
Por tanto, por eso dice, ¿no? La transformada de Fourier lo que hace es descomponer esta onda, como ahorita he hecho el X, ¿no? El X lo es descompuesto con pura funciones periódicas simétricas, el seno de 2t, seno de 3t, ahí son ondas simétricas. Entonces lo he descompuesto en una suma el X. Entonces esto también podemos hacerlo, ¿no? Esto lo descomponemos, esta onda que es tipo ruido de toda la señal de sonido, se descompone en una onda resultante en términos de ondas simples, seno, coseno, ¿no ve? Con las frecuencias puras que fueron construidas, ¿no ve? Con las frecuencias puras que fueron construidas. Estamos haciendo algo así, algo así. Esta era mi onda, la que resulta del conjunto. Le aplico la transformada de Fourier como ahorita he hecho, voy a obtener una onda, sí, para un n igual a 1, digo. Otra onda pura, y así otras onditas, diferentes periodos de frecuencia, pero cada una de estas onditas es pura. Ahora, lo interesante es que cada uno de estas tiene una frecuencia fija, ¿no? Todos estos de su suma componen ese bollo de ruido, ¿no? Pero no de ruido, de sonido, ¿no? Entonces, al hacer la descomposición de todo ese bollo de sonidos en ondas puras, ya he obtenido sus frecuencias, ¿no? Eso es lo que me hace el generador de espectros, ¿no? Entonces, cuando en la calle una señal está ahí sondando en el aire, lo descompone y obviamente nos muestra su frecuencia. Con eso ya los pillamos a los radios piratas, ¿no? Hemos dicho. Pues nótese que todas las ondas que se han descompuesto de la onda eh, resultantes son ondas simétricas, ¿ya? Bueno, son ondas simétricas de frecuencias y amplitudes conocidas. Entonces, definición. ¿Qué es ahora sí vamos a definir qué es un analizador de espectro. Nos dice que un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes en la entrada, ¿ya? Entonces, otra vez, ¿no? Es un equipo de medición electrónica que nos permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes en la entrada. Claro, eso es una subdescomposición por la transformada de Fourier. Pudiendo esta ser de cualquier tipo de onda eléctrica. Puede ser onda eléctrica, puede ser onda acústica, como el sonido que acabamos de ver, o también ondas ópticas. ¿Ya? Puede ser cualquier tipo de eso. ¿Ya? Ese es, ¿no? Ese es un analizador de espectro. Parecido a un osciloscopio, ¿no? ¿Me da cuenta? Parecido a un osciloscopio. Por aquí ya me muestra los espectros, estas cosas medio bollos. En medicina se utiliza harto, ¿no? En nuestra medicina se utiliza residuos, ¿no? Para ver las respuestas del cerebro, del corazón, ¿no? Que son espectros, básicamente, ¿no? Frecuencias. Bueno, aquí están algunos de sus controles, ¿no? Vamos a ver algo de esto, pero hay diferentes marcas, ¿no? Cada marca tiene un comportamiento propio, ¿no? Bueno, aquí están algunas cositas que podemos ver. Parecido a osciloscopios de sepa sus frecuencias y esas cositas. Es forma física, entonces, de un generador, analizador de espectros. Algunas características. Normalmente se fabrican para mostrar señales en los rangos de 5 hasta 40 gigahertz. Ustedes saben que el giga es mil millonésima, ¿no? La red comercial nos da 50 Hz, significa 50 ciclos en un segundo, ¿no? 50 Hz. Si esto es desde 5 hasta 40 mil millones de Hz, pucha, ¿no? Tremendo rango que tiene, ¿no? 40 mil millones de Hz, desde 5. En el eje de ordenadas se presenta en una escala, en el eje Y es el eje de ordenadas, ¿no? En una escala logarítmica. ¿Por qué? Porque mide en decibelios, ¿ya?
Este es decibelios, milidecibelios, algo así, ¿no? Decibelios, milis, así es. El nivel en decibelios del pitido contenido espectral de las señales, ¿no? O sea, el decibelio es la unidad de medida del sonido, ¿no ve? Pero también de los filtros, de las ganancias de los filtros se miden decibelios, o sea, de la potencia. Entonces, en una escala logarítmica, el nivel de en decibelios milis del pitido contenido espectral de la señal. En el eje de las abscisas, en el eje X, se representa la frecuencia, ahí está la frecuencia, ¿no? Esto no puede mostrarse en el osciloscopio, porque digamos que los osciloscopios trabajan en el dominio del tiempo, ¿no ve? Pues en el eje de abscisas se representa la frecuencia en una escala que es función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Es lo que muestra el eje X. Se denomina frecuencia central del analizador a la que corresponde con la frecuencia en el punto medio de la pantalla. ¿Ya? Hay una frecuencia central. A menudo se mide con ellos el espectro de la potencia eléctrica. La potencia te determina, al principio les hablaba, ¿no? Cuando se transmite se habla mucho de potencia, o sea, la distancia que va, ¿no? El alcance. En la actualidad está siendo reemplazado por el analizador vectorial de señales. Ya mucha más tecnología ya se está teniendo. Esto lo deben manejar principalmente los que trabajan en telecomunicaciones, pero la parte de fiscalización, así como el ATT, ¿no? Maneja bastante este tipo de equipos. ¿No? Algunos tipos de mediciones más que pueden hacer. Las medidas que pueden realizarse con un analizador de espectro son la potencia y la tensión Rig medium square, el valor eficaz, ¿no ve? RMS es el valor eficaz. La potencia podemos medir, cosa que el osciloscopio no puede hacer, ¿no ve? La potencia. La potencia de ruido podemos medir. Las medidas de relación señal a ruido, la frecuencia, la distorsión, medidas relativas a modulaciones en amplitud, medidas relativas a modulaciones de frecuencia y fase, pureza espectral y densidad de campo. ¿Ya? Les decía, nosotros en esta materia vemos, ¿cómo les puedo decir? Nociones, o sea, en forma general. Ustedes ya van a tener materias de telecomunicaciones seguramente, donde van a manejar este equipo, o sea, para detectar los ruidos. O sea, ahorita lo que yo estoy dándoles es, como se diría, la puntita, ¿no? Para que vean cómo es esta clase de equipos y aparatos. Que seguramente cuando ustedes lo vean en sus materias ya que llevan telecomunicaciones, lo van a emplear. Ya como se dice en cancha, lo van a ver, ¿no? Entonces, ese tipo de mediciones tienen que hacer, ¿no? Frecuencia, distorsión, relativo, o sea, es un arte manejar este equipo, que al respecto, ¿ya? Bueno, y le meteremos por hoy, ¿ya? Mañana vamos a continuar con esta parte de los generadores de espectros, ¿ya? Descargué la asistencia, que me olvide. ¿Cuánto viví usted ayer? Dos meses. Que hemos pasado intensivo, ¿no? Sus notas, denme unos 2 días más, ya. Tengo que procesar varias cosas, ¿no ve? Y mucho trabajo. Denme unas 2 días más, les voy a avisar ya cuando termine de procesar, ya. 8 de noviembre. Y ya luego les voy a avisar ya cuándo va a ser reclamos, todo eso. Pienso que la siguiente semana, si es que tuvieran dudas, ¿no? Entonces, denme unos días más, ya sus notas se los voy a publicar en esta semana. De esta semana no pasa, pero ya los voy a avisar. ¿Bien? Pues mañana nos vemos en la clase presencial. Hasta luego, jóvenes, que tengan buenas noches.